Según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, un conocido pasaje de la palabra del Señor. Siempre decimos esto, ¿vio? Un conocido versículo, un conocido pasaje. En realidad toda la Biblia nos tendría que ser conocida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero eso va a depender de nosotros, de leerla, de estudiarla, de meditarla, porque cuántas veces hemos leído un pasaje en varias ocasiones y de pronto el Señor nos llama la atención a algún punto en particular, que como lo leímos de corrido, pasó desapercibido, pero cuando ponemos la atención, decimos, mirá, allí está entonces lo que nos estábamos perdiendo. Capítulo 5, versículo 13, dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. El Señor, siempre hablando por parábolas, utilizando las metáforas para poder enseñar de una manera como ningún otro enseñador ha enseñado. Convengamos que el Señor fue un maestro con mayúscula, y su enseñanza era práctica, su enseñanza estaba a la altura de los oyentes para que todos pudieran comprender, y les ponía ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos de los oficios, de aquellas ocupaciones que la gente tenía y con la cual estaba familiarizado. Ahora el Señor está hablando y dice, vosotros sois la sal de la tierra, la sal de la tierra. Y cuando nos detenemos a considerar la sal, este elemento, nos vamos a dar cuenta y vamos a ir descubriendo realmente la utilidad que la sal tenía, tiene y seguirá teniendo durante nuestra estancia aquí en la tierra. En primer lugar, la sal tenía algunas características que para aquel entonces por ahí resaltaban más que para nosotros, que hoy tenemos una heladera, un freezer donde podemos refrigerar y podemos conservar los alimentos. Pero para aquel entonces no tenían estas posibilidades que hoy nosotros tenemos, y entonces recurrían a la sal. Pero lo primero que quería decir acerca de la sal es que la sal es un antiséptico, un antiséptico. ¿Cuántas veces no habrá surgido algún problema allí en la cavidad bucal y usted fue al médico y el médico le dijo, hacete unas gárgaras con agua y sal, o hacete buches con agua y sal, porque la sal es un excelente antiséptico. Hoy tenemos variedad de antisépticos, variedad de medicamentos, recursos a través de los cuales podemos traer alivio o sanar alguna situación. Pero para aquellos tiempos
no había estos recursos y la sal era un excelente recurso para poder subsanar aquellas situaciones. La sal permitía que no haya infección, que no haya descomposición, protegía los tejidos de tal manera que las bacterias, los microorganismos no estuvieran allí haciendo su tarea para traer una infección. Entonces, lo que hacía era contrarrestar aquello que podía provocar una infección o traer males mayores. La sal como antiséptico. Pero la sal también, y dentro de ese uso, combatía el deterioro, detenía allí el proceso que podría traer otros males mayores, lo detenía. Y cuando nosotros miramos estos recursos que a través de la sal se obtenían y aún se pueden obtener, y cuando lo miramos desde el aspecto espiritual y la enseñanza que nos aporta a nosotros como cristianos, vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta el paralelo que el Señor quería establecer entre este elemento, la sal, y lo que nosotros debiéramos observar para nuestras vidas. Detiene o combate el deterioro, retarda la corrupción, es decir, que algo allí se corrompa, que algo se eche a perder, que algo se pudra, ¿verdad? Por eso en aquellos tiempos se salaba la carne o lo que querían, y allí estaban las salmueras y bueno, todas estas cosas que no es muy conveniente hablar de alimentos a esta hora, porque seguramente es que uno está pensando en el almuerzo y ¿para qué lo voy a hacer sufrir antes de tiempo, verdad? Pero todos entendemos justamente que retardaba la corrupción, pero la sal además genera sed, ¿verdad que sí? Genera sed. Por eso cuando una persona necesita hidratarse y de pronto usted dice, ay, pero doctor, me cuesta tomar agua, no puedo tomar agua. Y entonces el médico le dice, bueno, coma algo salado o algo con sal, porque eso va a hacer que usted sienta la necesidad de hidratarse, de tomar líquido, ¿verdad? Pero la sal, a pesar de que los hipertensos la tenemos limitada, la sal genera sabor. ¿Vio cuando alguien está internado por algunos días? Lo primero que dice cuando sale del hospital, ¡ay, la sopa sin sal no se puede tomar! ¿Verdad? No sé si a alguno le pasó, ¿vio? A mí no, yo no tengo problema, ya me acostumbré con sal, sin sal, como sea, pero hay personas que si la comida no tiene la medida justa de sal, la encuentran como que no es tan atractiva, ¿verdad? El pan, sin ir más lejos, cuando no tiene sal, parece que no tiene el mismo sabor porque la sal es generadora de sabor. Y ciertamente permite la conservación. Usted pone algo allí con sal y lo va a tener por mucho tiempo, y si no, pregúntele a la gente de campo o a la gente que en aquellos tiempos mataba un animal y de pronto había que conservar esa carne allí, y apelaban justamente a eso, a salarlo, a ponerlo allí en la sal, porque la sal, entre otras cosas, deshidrata la zona y hace posible entonces estas condiciones que son necesarias. Pero yo no vine a hablar de la sal, vine a hablar de lo que el Señor quiso decir a través de esto. Y creo que nos ayuda cuando nosotros consideramos estas cosas. Porque luego cuando yo me planteo, el Señor dijo que yo soy sal de la tierra. ¿Qué características tiene que haber en mi vida? ¿Qué puedo
observar o qué tengo que buscar en mi vida para cumplir con el requisito que el Señor dijo? Pues no dijo ustedes van a ser la sal. No dijo ustedes pudieran ser la sal. Dijo ustedes son la sal de la tierra. Y luego dijo la luz del mundo, ¿verdad? Y también dijo lo mismo que con la sal. Si la sal pierde el sabor, ¿qué pasa? Si se hace insípida, sin sabor, si pierde las propiedades, dice, no sirve más para nada. No sirve más, es inútil. Pero si la luz la colocamos debajo de un almud, tampoco está cumpliendo la función de la luz. Estamos allí anulando un poder o un beneficio que nos aporta la luz. Así como la sal afecta y transforma todo lo que toca, hermano, el cristiano, el hijo, la hija del Señor debe transformar y debe afectar todo lo que está a su alrededor. Y a veces tenemos la idea de que lo mejor es aislarnos de aquellos que no andan conforme a la verdad. Y ciertamente que tenemos que tener cuidado de todas esas cosas, pero el cristiano debe ejercer una influencia, y esa es la palabra que le da título a esto que yo estoy tratando de transmitirle. La influencia que el cristiano debe tener en la sociedad, que siempre ha sido difícil. Cuando leemos la Biblia y leemos allí la tarea de los apóstoles y de aquellos que predicaron el Evangelio en aquellos primeros comienzos de la iglesia, iban a la muerte, eran golpeados, eran realmente rechazados. Y algunos hasta le quitaron la vida. Nosotros hoy no tenemos que pasar por eso, pero sí es verdad que el cristiano necesariamente debe ejercer una influencia en el ámbito donde se mueve. ¿Le habrá pasado de pronto de estar en un grupo de personas y alguien dice una palabra grosera y de pronto lo miran a usted y le dicen, uy, perdón, dice, ¿por qué hacen eso? Porque entienden y están experimentando esa influencia de saber relleno para que sea pisoteado.
Nosotros los cristianos diríamos la comunión, ¿verdad? La comunión del pueblo del Señor hace posible a determinar luego la posibilidad de mi error o de el contagio de aquella influencia. Hay un dicho muy antiguo que dice, dime con quién andas. ¿Por qué dice eso? Porque depende la proximidad que yo tenga con ciertas personas, ¿vio? Ahora los psicólogos les llaman personas tóxicas, ¿vio? Si yo comparto la vida con una persona tóxica, voy a terminar siendo tóxico. A menos que el Señor me ayude a revertir esa situación, porque normalmente somos afectados por la influencia a nuestro alrededor. La segunda cosa es la admiración, Y para poner un ejemplo, solamente un ejemplo, el deportista exitoso, ¿vio? O el cantante de moda, que de pronto se escucha por todos lados y todo el mundo está tarareando, cantando sus temas musicales. Entonces ejerce una influencia. Y entonces depende cómo se viste el artista, depende las expresiones que usa el deportista, depende aquello que instaló allí a través de su accionar. Mucha gente lo admira o la admira y comienza a imitar aquellas acciones. Y no voy a hablar de ningún deportista, no voy a hablar de ningún artista, pero creo que es así, De pronto apareció allí en mis épocas un cantante exitoso y de pronto muchos utilizaban la forma de pararse, la forma de vestirse, aquel atuendo que utilizaba, ¿vio? Después había aparecido los que son de mi época, el corbatín, ¿se acuerdan? y todo el mundo andaba con el corbatín. ¿Por qué? Porque había algunos artistas de aquel tiempo que lo utilizaban. Influencias. Y así podríamos hablar de muchísimas otras influencias. ¿Somos influenciados para bien o somos influenciados para mal de acuerdo a la cercanía que tengamos con la influencia o con el influenciador, el influencer, como decíamos? O de acuerdo a la admiración que me provoque aquella persona. Si tu admiración es el Señor, si tu centro de atención es el Señor, vas a querer ser como el Señor, vas a hablar como el Señor, vas a sentir los deseos de ser igual que aquel que es el objeto de tu admiración. La tercera cosa es la repetición. Cuando nosotros reiteramos el contacto con la influencia, en algún momento se nos va a pegar. Salomón decía en sus buenas épocas, decía no, en otras palabras, decía no te juntes con las personas que te pueden influenciar. No te juntes con la persona que tiene un carácter
que de pronto te lo puede llegar a contagiar. Así decía Salomón. No te juntes con el hombre de enojos, porque si está todo el día enojado, de pronto me puede influenciar y de pronto yo comienzo a actuar o a hablar como esa persona. Entonces debemos pensar en estas cosas que nos van a ayudar y que no repitamos si en alguna manera, en algún momento nos damos cuenta que hemos actuado como la influencia mala que no tenía que imitar, entonces debo tomar una determinación de decir, no, esto no lo hago más, no lo digo más. El Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y es una verdad tremenda, hermano. Pero de pronto, al momento de ponerla en práctica, ¿se da cuenta? Pedro dijo, Señor, aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. Y si tengo que morir, voy a morir, pero no te voy a negar. Pero la presión, el temor, el entorno, la situación, le llevó a que cuando escuchó el canto del gallo lloró amargamente. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cobardía? No sé qué habrá sido, no voy a juzgar a Pedro porque tal vez yo soy peor que Pedro, pero Pedro tuvo que revertir su situación y gracias a Dios que el Señor Jesús que nos ama le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? ¿Me quieres, Pedro? Sí, Señor. Y cuando le dijo la tercera vez, ¿vio? Para Pedro eso era sugestivo. Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Amén. Gloria al Señor. La influencia es una fuerza poderosa, hermano, para bien o para mal. Y la primera verdad que debemos subrayar, hermano, frente a la influencia, es que tenemos de parte de Dios la posibilidad de elegir, de escoger. Qué bendición esa, Qué bendición. Frente a la influencia, frente a la tentación, frente a ese impacto que produce, sea por admiración, por repetición, sea por la proximidad, puedo decir que no. Tengo de parte de Dios la capacidad, el poder para rechazar las malas influencias y para asimilar, para aceptar aquellas que son beneficiosas. La otra verdad que nos lleva a entender esta meditación, esta palabra, es que así como otros pueden influenciarme a mí, yo también puedo influenciar a otros con lo que tengo, con lo que Dios me dio, con mi forma de ser, con mi carácter. Por eso conviértanse ellos a ti, que tu influencia sea mayor que la influencia de aquellos que vienen en forma negativa. Amén. El domingo pasado, creo que fue, si no me equivoco, se habló de la queja. Y qué difícil, hermanos, cuando alguien se está quejando, que es revertir ese impulso de asociarse al quejoso y decir, tiene razón. Y aunque la persona que se queja tiene argumentos para demostrar su queja, pero lo importante es no contagiarnos de la queja y mirar al Señor y decirle, Señor, yo te doy gracias porque aunque el mundo va en camino al fracaso, aunque la economía no sea lo que me beneficia o lo que yo quisiera, aunque la situación no es lo más agradable para mí, Señor, gracias. Tú das y tú quitas, sea tu nombre bendito, gloria al Señor. Hay algunos personajes bíblicos que de alguna manera nos muestran el poder de la influencia. Ocosías,
Si yo le digo Ocosías, usted sabe que estamos yendo allí al Antiguo Testamento, sabe que estamos frente a un rey, el octavo rey allí en Israel, Ocosías. Ocosías tuvo dos fuentes, por lo menos, ¿no? Pero dos poderosas fuentes de influencia que le llevaron a la ruina. A la ruina. La primera se llamaba Atalía, era su mamá. Era su mamá. Su mamá le aconsejaba, por cierto, no para bien. Y Atalía fue una fuerte fuerza de influencia en la vida de este hombre que llegó a ser uno de los más perversos reyes que tuvo Israel. La otra influencia que tuvo este hombre fue la familia de su esposa. Jezabel. ¿Se acuerdan ustedes de quién era Jezabel, no? Hasta hay una canción, Jezabel no va, no va, no va. Jezabel. Jezabel instaló un poder de influencia tan grande y fue justamente una de las fuertes influencias que este hombre tuvo. Es decir, de parte de sus padres y de parte de la familia de su esposa. Jezabel era la que ejerció allí un poder de una influencia mala, perversa, y bueno, tantas otras cosas que trajeron ruina allí al pueblo. Dos fuentes de influencia. Pero hablemos de alguien que estamos más identificados con él y conocemos mejor la historia. Aquel muchacho que siendo joven fue llamado por Dios y en su humildad el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Y él dijo, sabiduría, Señor. ¿Se acuerdan quién era, no? Sabiduría. Pero este hombre, llegada la edad adulta, la edad madura, comenzó a olvidarse de alguna de aquellas cosas que el Señor había marcado a fuego en su corazón. Y comenzó a cometer algunos errores. Dice que tuvo muchas mujeres y las mujeres inclinaron su corazón. La influencia de estas mujeres que no eran hijas de Dios influenciaron de tal manera que este hombre que tenía la sabiduría más grande de todos los humanos allí llega a hacerse el Señor. Sus mujeres inclinaron su corazón en pos de otros dioses. Se olvidó del Dios vivo, se olvidó del Dios verdadero, se olvidó del Dios que le había dado riquezas y gloria y que le había capacitado con una sabiduría por arriba del nivel del resto de los seres humanos. Se olvidó, se hizo idólatra y por supuesto sufrió las consecuencias. Sansón, un personaje que de alguna manera es la figura que atrapa a los niños, Creo que cuando íbamos a la escuelita bíblica, la escuelita dominical, estas historias de Sansón, de Gedeón, nos cautivaban como niños. Porque era el superhombre, el hombre que tenía una fuerza tremenda que nadie le podía dominar, que nadie le podía atar. Pero no era por algo propio, era porque el Espíritu de Dios venía sobre él y le capacitaba con esta fuerza y con esta energía. Sin embargo, lo que no lograron hacer los enemigos, lo que no pudo hacer el león, lo que no pudo hacer aquellos enemigos poderosos que tenía, lo pudo hacer Dalila. Dice la palabra del Señor
que su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón, no me querés. Si me amaras, me dirías en qué consiste tu fuerza. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Entonces no me amás. Y comenzó allí a ejercer influencia sobre Sansón hasta que Sansón fue reducido y le revela: nunca pasó navaja sobre mi cabeza, pero si me cortan el cabello voy a ser como cualquier otro hombre. Y este fue el motivo de su ruina, Varios pueblos en la antigüedad, Dios había dicho que cuando entraran allí en la tierra, los exterminaran a todos. Pero con los cananeos, los reyes, los israelitas decidieron no destruirlos, a todos al menos. Y entonces estos cananeos trajeron una influencia sobre el pueblo de Israel, hermano. Y esto es importante que nosotros lo consideremos. Dios mandó que los destruyan, pero ellos se mezclaron. Dios mandó que los destruyan, pero ellos aprendieron sus obras, aprendieron lo que los otros hacían y ellos también comenzaron a hacerlo. Los cananeos servían a otros dioses y los israelitas permitieron que la influencia les llevara a ellos también a servir y adorar a otros dioses. Tremendo fue el poder. Y dice que todo esto trajo ruina, trajo fracaso, trajo la derrota del pueblo del Señor. Porque la luz es para estar en lugar alto, para que alumbre y no escondida. Porque la sal necesita de alguna manera penetrar allí donde en lo que usted está queriendo conservar. La iglesia de la misma manera, hermano, tiene que penetrar en la sociedad para poder entonces tener el poder preservador para guardar, para conservar, para evitar el deterioro. ¿Y cuánto tiempo la iglesia ha sido una fuente de fuertísima influencia en la educación, en las artes, en la ciencia, en todos lados, hasta aún en las constituciones de algunos países fue tomado la palabra del Señor, los mandatos del Señor para forjar la constitución de un determinado país. Es decir, trajo una influencia muy fuerte allí a través de lo que el cristianismo estaba enarbolando y predicando y anunciando. ¿Será que hoy estamos teniendo esa misma influencia? Porque a través de los tiempos la iglesia ha tenido momentos donde la influencia fue muy fuerte y momentos donde perdió la influencia. Y eso no fue por culpa de Dios, eso no fue por causa de Dios, fue por causa de no ajustarnos a la palabra y a los mandatos del Señor. Todo creyente debe ser una buena influencia. Cuando alguien se relaciona con usted, esa persona va a querer saber cómo usted hace, qué es lo que hace, cómo logró la familia que tiene, cómo logró no tener el vocabulario que otros tienen. Y la persona comenzará a mirarle en primer lugar y luego a admirarle. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¿Cómo? Yo también necesito lo mismo. ¿Y cómo lo lograste? Mirá, lo logré porque le abrí mi corazón a Jesús y Él está cambiando mi vida. Y no dije la cambió, está cambiando mi vida, porque siempre tenemos cosas para cambiar. Y cada día
me ajusto a la palabra y me asocio, tengo comunión con personas con las cuales compartimos la misma fe y compartimos los mismos principios, los mismos valores. Allí está el secreto, hermano, la repetición en la comunión, en el afecto, en el trato, en el idioma que todos hablamos, que tiene que ser el mismo, hermano, el mismo, no como el mundo, sino como cristianos llenos del Señor. Y rechazar entonces aquellas influencias que son negativas. No entres por la vereda de los impíos. No entres. No vayas por el camino de los malos. Huye de las pasiones juveniles. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Ni deis lugar al diablo. Y podríamos alargar esta lista en forma interminable, porque la Biblia, la palabra del Señor, tiene tantas advertencias, hermano, para que tomemos distancia de las malas influencias, para que las rechacemos. Y como decíamos, el Señor nos dio la posibilidad de rechazar aquello que no nos edifica, aquello que no nos bendice, aquello que no nos fortalece en nuestra vida espiritual. Pero a cambio debemos fomentar, así como debemos rechazar las malas influencias, debemos fomentar las influencias positivas, la comunión en la iglesia, ¿verdad que sí? Porque la comunión me bendice. A través de mi hermano soy bendecido, a través de una palabra, a través de un testimonio. Mi fe se acrecienta, mi fe se establece, mi fe echa raíces. Nos necesitamos unos a otros. Y la influencia de mi hermano que vivió lo que yo todavía no he vivido, o la influencia de aquel que pasó por una situación amarga y logró superarla, eso me va a bendecir, para que yo también pueda aferrarme al Señor y alcanzar la victoria en mi vida. La comunión, congregarnos, la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? A través de la palabra del Señor, a la cual tenemos que acudir permanentemente, diariamente, acudir a la palabra, porque la palabra nos va a limpiar, nos va a santificar. La forma de hablar, la forma de hablar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así dice la palabra del Señor. El desafío de esta mañana, hermanos, es que podamos convertirnos en buenos influencers. No a través de la tecnología. Si tiene la capacidad de hacerlo y lo puede hacer y Dios lo guía a hacerlo, yo no digo que no, pero que seamos influencers de la vida cotidiana, en el barrio, en la familia, Porque a veces queremos influenciar a otros. Yo digo, qué tremendo, de pronto querer influenciar a otros y decirle cómo tienen que vivir, y resulta que mi familia está viviendo todo lo contrario. ¿Cómo decirle que tiene que mantener a los hijos en sujeción si yo no los tengo? ¿Cómo poder decirle que los hijos tienen que venir a la iglesia si no vienen a la iglesia los míos? Entonces, se da cuenta, hay cosas que nos limitan a la hora de ser una buena influencia. Gloria al Señor. ¿Y cómo entonces ser buenos influenciadores? Vivamos en el ambiente apropiado. Vivir en el ambiente apropiado, rodeado de personas de fe, de personas que me van a ayudar a afianzarme en la palabra del Señor, que vamos juntos a poder buscar la guía del Señor y tener comunión con el Señor. Vivamos conforme al Evangelio, hermano, conforme a la palabra del Señor. Seamos buenos ejemplos. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser buenos ejemplos. De esa manera estaremos influenciando a través de nuestra manera de ser. Seamos
de buena influencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de manifestar el amor. Sea sin fingimiento, dice la palabra, a la hora de manifestar nuestra fe, hermanos. Es fácil ponerse detrás de un púlpito y decirle a los demás cómo tienen que vivir, pero lo importante es vivir y que otros puedan ver realmente que lo que está diciendo la persona que está al frente está haciéndolo, está viviendo, que es posible. Porque si no, entonces pierde como la sal, pierde la propiedad, o como la luz escondida no cumple la función que debiera cumplir. Dice Mateo 5:16, la traducción Palabra de Dios para Todos: asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cómo estamos afectando a nuestro entorno? ¿Estamos afectándole con el Evangelio? ¿Estamos afectándole con una vida acorde a lo que Dios manda? ¿Estamos provocando sed por la palabra? ¿Estamos realmente conservando la corrupción y aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha dicho que no es bueno, que no es saludable, que no es apropiado para un cristiano? ¿Lo estamos combatiendo a través de nuestra manera de vivir? Hermano, creo que cuando llegamos a este punto necesitamos levantar los ojos al cielo y decir: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque necesitamos justamente eso, que nuestra vida cristiana pueda tener un impacto, pueda tener una influencia sobre aquellas personas con quien nos relacionamos a diario. No solo porque le digo, vení a la iglesia. Me acordaba una experiencia que hace unos días estábamos recordando en una conversación con unos hermanos. Viajamos hace algunos años a una provincia, no voy a decir cuál, un lugar, se dedicaban, la mayoría de la gente allí se dedicaba a criar ovejas, la esquila, y vendían la lana y bueno, criaban ovejas. El ámbito, el paraje aquel, era un paraje que se caracterizaba por gente que no había tenido muchas posibilidades de estudio, personas que eran dados a los vicios, fundamentalmente al alcoholismo. Y entonces pastorear una iglesia allí no era algo fácil, ciertamente. Nosotros llegamos con mi esposa. El pastor nos fue a buscar a la terminal de colectivos. Cuando retiramos las maletas allí del colectivo, el pastor dijo: no nos dejó ni llevar la valija. Dijo: yo la voy a llevar. La puso en el auto, nos llevó hasta su casa, y cuando llegó a la puerta de su casa, la puerta del lado de afuera, puso las valijas allí, se puso de espalda a la casa y de frente a nosotros y nos dijo: le voy a decir cuáles son las normas de esta casa. Nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana, vamos a orar 1 hora al templo, y bueno, otra serie de requisitos, los cuales, por cierto, dijimos: sí, lo vamos a hacer. Así que nos levantábamos, íbamos al templo a orar. Después transcurría el día. Lo cierto es que llegó un momento, 1 hora, el sol entraba por un ventanal que había en la casa y hacía frío. Así que yo me instalé en una mesa que me daba el solcito y me puse a leer la Biblia, la palabra del Señor. La esposa del pastor le dijo a mi esposa: hermana, saque una bolsa de ahí.
y vamos a hacer los mandados. Así que salieron las dos para hacer los mandados. Cuando regresan, yo estaba todavía sentado leyendo y la esposa del pastor me dice: hermano Vaquero, usted que está sin hacer nada, vaya a cebar mate. Cerré la Biblia, puse el agua y me puse a cebar mate. A mi esposa la llevó a hacer los mandados, a mí me hizo cebar mate. Pero lo cierto es después cuando nos encontramos en un momento los dos solos y me dijo: ay Roberto, no sabes qué momentos que viví, qué pasó. Nos encontramos con una hermana que no se estaba congregando. Y la esposa del pastor le habló de una manera que si a mí me hablaba así, yo no piso más la iglesia. ¿Por qué no venís? Sos una desagradecida. Todo lo que la iglesia, todo lo que hicimos por vos. Hermanos, la forma que nosotros influenciamos no es a través de la presión, no es a través de decirle al otro lo que tiene que hacer, es viviendo y mostrando la vida cristiana en hechos, en realidades. Por eso digo que Dios nos ayude a poder abrazar la fe y vivirla, experimentarla. Quiero invitarle a estar de pie y que oremos, hermanos, ya que creo que esta palabra nos moviliza. Y creo que el Espíritu Santo se ha encargado de aplicarla a mi vida de una manera, a su vida de otra manera, a uno de una forma, a otro de otra. Lo cierto es que cuando nos vamos de aquí, el Señor nos va a motivar a revisar qué tipo de influencia estamos ejerciendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora, por este tiempo. Señor, por tu palabra, cada vez que nos presentamos delante de tu palabra, cada vez que abrimos las páginas de la Biblia, somos desafiados, somos corregidos, somos animados, Señor, a poder vivir una clase de vida que te honre, que te alabe, que glorifique tu nombre, Señor, pero que esa fe que tú nos has dado también la podamos transmitir a otras personas a través del ejemplo, a través del modelo, así como tú lo hiciste, Señor, que nadie te pudo acusar, que nadie pudo levantar el dedo acusador con verdad, y que cuando te acusaron lo hicieron mintiendo, lo hicieron con engaño, Señor, pero nadie pudo encontrar nada para poder criticar o para poder, Señor, acusarte de algo indebido, porque tú, Señor, viviste en la vida que todo cristiano debe vivir, una vida consagrada, dedicada, una vida influenciando, una vida trayendo la vida a aquello que está a punto de morir. Señor, gracias por esta posibilidad, Señor, que tenemos la capacidad para rechazar, Señor, las malas influencias y abrazarnos con toda nuestra fuerza de aquellas influencias buenas que nos enseñan, que nos estimulan a vivir el Evangelio y la vida que te agrada, Señor. Por otro lado, Señor, frente a la influencia negativa que recibimos a diario, poder plantarnos, Señor, y que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros dejarnos influenciar por la incredulidad, por el pecado, por la vana manera de vivir. Señor, ayúdanos. Este es el desafío que tenemos por delante, de poder ser una influencia, una luz sobre una ciudad que alumbre a su alrededor. Señor, la sal de la tierra que habrá de evitar la corrupción, la descomposición, Señor, y tantas otras cosas que trae, Señor, la vida fuera de ti, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. En el nombre
de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a cantar al Señor, vamos a prepararnos para el servicio de la Cena del Señor. Queremos decirlo, decimos a menudo. ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor?